Escritorio Dutra, más de 125 años dedicados a los negocios rurales. Abrimos este segundo capítulo en esta mañana justamente de martes. Vamos a hablar ahora con Fernando Macías, gerente de ventas de Emporio de los Filtros, apostando a estar por primera vez en el marco de esta edición número 13 de la Expo Rural Melilla. La utilización de un buen filtro, ¿qué ventajas comparativas tiene justamente en cualquier equipo? Bueno, primero tendríamos que empezar por hacernos esta pregunta: ¿por qué ponemos un filtro? ¿O por qué quien fabrica un motor, quien fabrica un sistema de inyección, coloca un filtro ahí en la línea? Obviamente que la respuesta decía, bueno, porque hay que filtrar, sí, correcto. Pero, ¿qué es lo que filtramos? ¿En qué nivel de eficiencia tenemos que filtrar? ¿Qué tamaño de partícula tenemos que filtrar? Eso obviamente no está, sí está en una ficha técnica de un filtro, pero no está en una ficha que el comprador va, lo pide y dice, esto es lo que estoy comprando. Entonces muchas veces quien compra un filtro se basa en que el filtro enrosque, que no pierda, y aparentemente eso ya es un buen filtro. Nosotros siempre decimos lo mismo, o sea, siempre se elige de arranque, cuando estamos hablando de filtro de aceite, hablamos del aceite también, o sea, cuando cambiamos el filtro, cuando cambiamos el aceite. Y notábamos que sí hay, digamos, ¿cómo decirlo? Un empuje en cuanto a que el aceite tiene que ser de buena calidad. Y ahí tú ves que se vuelca mucho aquello de que el aceite sintético, semisintético, obviamente son los aceites más avanzados que han venido, donde la gente sí hace hincapié en un buen aceite. Y está dispuesta a pagar más, porque siempre hay un aceite mineral que es más barato, que lleva menos, son 3-4 litros y de ahí para arriba. Si uno hace esa diferencia de precio de lo que sale un litro de aceite semisintético, sintético versus un aceite mineral, nos damos cuenta que la diferencia de precio es mucho mayor, lo que va a terminar pagando, y lo paga con mucho gusto, que un filtro de buena calidad o regular. El tema es que uno tiene mucho marketing, entonces miramos mucho aviso de aceites, pero básicamente de filtros no hay tanto marketing. Entonces, claro, creen que todos los filtros son iguales. Y en realidad es una diferencia, hay un dato que es muy importante. Una de las funciones del aceite, más allá de lubricar, es mantener limpio todo el sistema de combustión, porque no se olviden que al haber combustión hay residuos de la combustión. De esa forma son partículas generalmente de 5 a 15 micras. Ese tamaño de partículas son las que más desgastan un motor. Es decir, si nosotros no tenemos la capacidad de atrapar ese tamaño de partícula en una cantidad importante, estamos hablando más del 98%, no resolvemos el problema, porque el aceite en definitiva lo que nos va a hacer es producir una capa muy fina, bueno, obviamente evitando el rozamiento, buscando tener menos desgaste, pero cuando tenemos partículas que aparecen ahí dentro de ese tamaño de partícula, en esa película, lo que hace es romper esa película. Entonces ahí es donde nosotros desgastamos el motor. Entonces, es más importante poner tal vez un aceite con menos especificaciones, llámese un aceite mineral, por ejemplo, pero un buen filtro, y no poner el mejor aceite del mundo con un filtro de baja calidad. El punto es que nadie se da cuenta esa diferencia, porque ya digo, no tenemos la capacidad de medirlo. Nosotros que estamos en este tema, por supuesto, y que hacemos muchas capacitaciones en el interior del país, en Montevideo, en talleres, etc., ahí es donde mostramos esto que la gente no lo sabe, pero que una vez que vos se lo mostrás, se lo indicás, empieza a razonar. Y aparte, inclusive lo que es la parte económica, es mucho menos la diferencia entre un filtro regular a un filtro de buena calidad, como puede ser un Mann, un Flieder, un Donaldson, que esa diferencia además que están pagando y que aceptan pagarla porque quieren ese aceite, bueno, es mucho mayor esa diferencia que la de un filtro. Si van a Casa Central de Emporio de los Filtros, así le dan toda la información, bueno, a todos los muchachos capacitados para eso. Por supuesto que sí, porque digo, en realidad nuestros vendedores son expertos en filtración, no solamente en saber qué lleva cada unidad, sino en saber el producto que están vendiendo. También, como en el mostrador tenemos aceite, ellos están muy capacitados para saber cuál es el mejor aceite para determinada ocasión, pero sobre todo en los filtros, que es lo nuestro, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahí justamente asesoramos, no solamente vendemos, es decir, no nos vienen a comprar, nosotros los asesoramos para que lleven aquello que es lo que les sirve o que es lo mejor que les conviene. Por eso también decíamos en la nota anterior que a veces sucede que por temas de tiempo, bueno, hay quien tiene más tiempo para
dedicar y para escuchar, pero en este caso, en las exposiciones, esas consultas, me quedó una cosita por preguntar y acá distendidamente, con mayor tiempo, lo hacemos. Claro. Ahora nos veremos en otra exposición o en el local central también, ¿no? Bueno, sí, nosotros como decimos siempre, estamos en Cerro Largo 1235 durante todo el año y tenemos una red muy grande de distribuidores en todo el país, por eso que estas marcas ustedes las van a ver en todo el país, a lo ancho y largo del país. Y bueno, sí, en alguna otra feria que haya, siempre vamos a estar ahí. Escritorio Di Santi Limitada, desde Florida para el Uruguay y el mundo. www.dsr.uy. Me gusta justamente meterme en estos temas de las empresas que trabajan muchísimo con el sector agropecuario y para conocer, hay una variedad enorme de filtros. Vamos a seguir hablando de estos temas con Fernando Macías. Enseguida de la pausa, vamos al departamento de Canelones para hablar con una cabaña que estuvo presente en el marco también de la Expo Rural Melilla. Hablamos de Cabaña La Virgen, con cerdos. Ya volvemos.